Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 89, libro 8, la época más reciente, 5, inicios y finales, el subcontinente indio. La India, al igual que China, se mantuvo en principio al margen de los violentos ciclos financieros y económicos de muchos países del este de Asia. En este aspecto, es innegable que las políticas del pasado la favorecieron. Los gobiernos democráticos, pese a ir apartándose en cierta medida del socialismo de los primeros años de independencia, habían reflejado durante mucho tiempo una fuerte influencia de ideas proteccionistas manipuladas de autosuficiencia nacional e incluso autárquicas. Las consecuencias habían sido un bajo índice de crecimiento y un conservadurismo social, pero a cambio proporcionaban un grado de vulnerabilidad a los flujos de capital internacionales menor que en otros países. En 1996, el partido Bharatiya Janata, BBJ, hindú y nacionalista, obtuvo una amplia victoria y se convirtió en el partido con mayor presencia en la Cámara Baja del Parlamento. No obstante, no podía formar gobierno solo, y el de coalición que se constituyó no sobrevivió en las siguientes elecciones generales, muy violentas, celebradas en 1998. Esto no significó la aparición de una clara mayoría parlamentaria, pero el PBJ y sus aliados constituían el mayor grupo de la Cámara. El resultado fue otro gobierno de coalición, y los miembros del Janata que lo integraban se apresuraron a hacer pública una agenda nacionalista según la cual la India debían construirla los indios. A algunos esto les pareció alarmante en un país donde el nacionalismo, pese a haber sido impulsado por el Partido del Congreso durante un siglo, había quedado siempre en segundo plano, frenado por un prudente reconocimiento de la evidente división y la violencia latente en el subcontinente. No obstante, con el tiempo, el nuevo gobierno sorprendió a más de uno al evitar los excesos nacionalistas hindúes en el plano interno y al ampliar la liberalización de la economía, lo que llevó a un mayor crecimiento económico en algunas partes del país. Este crecimiento se prolongó durante el nuevo gobierno democrático, que, sorprendentemente, en otro ejemplo del buen funcionamiento de la democracia india, accedió al poder en 2004. El nuevo primer ministro, Manmohan Singh, economista de origen sikh, intensificó los esfuerzos de apertura de la economía del país para darle una mayor competitividad internacional. A mediados de la década de 2000, la India se disponía a iniciar una rápida expansión económica. Aunque pudiera entenderse como una medida nacionalista, más para ganarse la simpatía de sus ciudadanos, el mundo tuvo que esforzarse por entender la decisión del gobierno del PBJ de reabrir las heridas del antiguo enfrentamiento con Pakistán con una serie de pruebas nucleares realizadas en mayo y junio de 1998, que provocaron que el gobierno de Pakistán respondiera con pruebas similares. Ambos países se sumaban así al grupo de estados con capacidad ofensiva nuclear. Sin embargo, este hecho cabía interpretarlo, tal como señaló el primer ministro indio, teniendo en cuenta el miedo de la India a China, potencia nuclear ya consolidada y que en la India suscitaba el recuerdo de los enfrentamientos de 1962 en el Himalaya, así como la creciente simpatía demostrada por el gobierno de Pakistán ante los alzamientos fundamentalistas islámicos en otros países, en particular en Afganistán, donde en 1996 se había instaurado un gobierno fuertemente reaccionario, dirigido por una facción llamada Talibán, que contaba con el apoyo de Pakistán. Había incluso quienes temían que una bomba atómica pakistaní pudiera convertirse en una islámica. En cualquier caso, la situación suponía un enorme revés a la campaña de control de la proliferación nuclear y despertó una alarma generalizada. Algunos países retiraron a su embajador de Delhi y otros siguieron el ejemplo de Estados Unidos y redujeron o congelaron las ayudas a la India. Aún así, esta acción no sirvió para disuadir a Pakistán de seguir el ejemplo de la India.
Evidentemente, el mundo no se había librado del peligro de la guerra nuclear con el fin de la Guerra Fría. Además, ahora era un peligro que se situaba en el mundo en que muchos consideraban mucho menos estable que en la década de 1960, cuando las relaciones India-Pakistán aún se veían empañadas por el asunto de Cachemira.